Santo, soffio di vita, Spirito Santo, soffio di fuoco, Spirito Santo, Consolator, vieni e santificaci. Spirito Santo, soffio di vita, Spirito Santo, soffio di... Les voy a leer de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, desde el versículo 1, y dice: necesidad de mantener la fe. Es preciso, por tanto, que tengamos muy presente cuanto hemos oído. No vaya a ser que nos desviemos del camino, porque si la palabra anunciada por medio de ángeles alcanzó tal fuerza que toda transgresión y desobediencia recibió justa pena, ¿cómo escaparemos nosotros del castigo si descuidamos tan gran salvación? Esta, que se inició con el anuncio del Señor, nos fue confirmada por quienes la habían oído, y también nos fue garantizada por Dios con señales y prodigios, con diversos milagros y dones del Espíritu Santo distribuidos según su voluntad. Palabra de Dios. Pues en esta mañana tengo el gusto de compartir con ustedes, religiosos, sacerdotes y todas las personas presentes, este momento de reflexión para pues glorificar a Dios sobre todas las cosas, que es lo primero que estamos haciendo, para vivir este momento de comunidad de nuestra iglesia y también para compartir nuestro caminar, nuestra jornada espiritual, porque sabemos que estamos en una jornada y cada uno de nosotros va caminando de acuerdo a su conciencia y de acuerdo a su obediencia, porque sabemos que estamos hechos de eso: conciencia, obediencia, lealtad a Dios y sobre todo celo por lo que Dios nos confió. Y cuando nos reunimos así, pues el Espíritu Santo viene a revivir ese celo en nosotros, que es lo que el diablo, el mundo, la carne van apagando con el día a día, porque es muy fácil entrar en la rutina de los días y el día a día se puede consumir la llama del celo apostólico que debemos llevar encendido en nuestro corazón para mantener firme la misión para la cual nos llamó el Señor a cada uno de nosotros. Y por eso es tan importante unirnos así, para ayudarnos, exhortarnos entre nosotros y despertarnos y asegurarnos que estamos marchando con esa llama prendida en un mundo perverso y de tinieblas como en el que vivimos. Cuando hablamos así, es sorprendente que hace 2000 años San Pablo hablaba así: mundo perverso, depravado, de tinieblas. ¿Y será que podemos decir algo diferente del mundo hoy? Cuando entendemos que cuando la iglesia nos enseña por medio de la doctrina que uno de los enemigos del hombre es el mundo, entendemos también que Jesús dijo: el príncipe de este mundo se llama Satanás. Entonces es muy claro para nosotros que nosotros estamos cruzando el Egipto que cruzó el pueblo de Dios, que vivió el pueblo de Dios en esa época de Moisés, y que nosotros vivimos un éxodo dentro de Egipto. No es como el pueblo judío, el pueblo hebreo, que lo sacaron de Egipto en un éxodo hacia la tierra prometida. Pero como esa tierra prometida era en la tierra, nosotros vamos a una tierra prometida en el cielo, o sea que tenemos que escalar la montaña de Sión, allá donde suben las tribus del Señor. ¿Y cómo se traduce eso a la nueva alianza y la nueva creación en Jesucristo? Cuando ese pueblo hebreo preparó la encarnación del Mesías y el Mesías ya llegó y nosotros somos esa nueva alianza, ese nuevo pueblo.
Esa montaña de Sión es espiritual, es el crecimiento espiritual que nos eleva a alcanzar un día la santa ciudad del cielo. Es nuestro escalar, pero ese escalar precisamente es lo que estamos viviendo en este momento, en este lugar, que es acompañarnos a despertarnos y concientizarnos de cuánto nos hemos elevado en la escalada de esa montaña. Si nosotros muriésemos en este momento, ¿cuánto cree usted que escaló? ¿A dónde se encontrará en la montaña? ¿A qué distancia está de la base de la montaña y de la cima de la montaña? Es importante tener eso claro, porque sabemos que esta vida tan solo tiene dos realidades espirituales. Una, que es el estar descendiendo cuando se vive en pecado, cuando se es meramente carnal, irracional, cuando se es meramente religioso y no espiritual, y cuando se es espiritual, cuando se es una persona mística sobre la fe y sobre el compromiso con Dios, que es el que está elevándose. Entonces, unos están elevándose y otros se están hundiendo, pero como no se ve, como uno no ve eso, es muy fácil engañarse, porque lo que no se ve no se siente muchas veces, y precisamente ahí es donde está la escuela de almas de la tierra. Jesús dijo a Santo Tomás: dichoso el que cree sin ver. Y esto es muy importante entender qué quiso decir con eso, porque las palabras se entienden, pero el sentido lo entendemos. El sentido es que estamos en una escuela de almas. Esa es la tierra. Nosotros nacimos acá en el destierro, pero Dios nos dice: ustedes están desterrados. Eso se nos ha sido revelado a nosotros por el mismo Jesucristo, por todos los profetas de antaño. Desde el judaísmo se nos cuenta. Entramos al cristianismo, Jesús lo confirma como Mesías. Todo el cristianismo es una enseñanza de la escuela de Jesucristo, y por eso encontramos a María como aquella guía de la escuela del Señor, que se conoce como la escuela de María. Pero la escuela de María, ¿qué es? La escuela de María es una guía para la escuela de Jesús. ¿Y la escuela de Jesús cuál es? La escuela de las almas que son llamadas a la ciudad de luz. Y por eso, como dice San Pablo, tenemos el pasaporte, tenemos garantizada la ciudadanía, pero cada uno tiene que correr la carrera de la salvación. Como dice San Agustín: Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y esto tenemos que recordarlo. Por eso, como ascender o descender espiritualmente no lo podemos ver, en fe tenemos que creer que tenemos que ser fieles a Dios para asegurarnos que estamos ascendiendo por la montaña de Sión y no nos estamos descendiendo hacia el abismo, porque es muy fácil engañarse. Miren ustedes lo radical que era Jesús con los fariseos y con los saduceos y con los escribas. ¿Por qué razón era tan radical con ellos, tan severo? Porque los amaba mucho, eran sus judíos. Hay gente que piensa que era que él los despreciaba, pero era al contrario. El apóstol Santiago dice: dichoso aquel que el Señor corrige, porque a quien corrige es a quien ama. Y por eso a los judíos los reprendía con tanta fuerza, porque los amaba con mucha fuerza, tanto que le dijo a una mujer pagana: yo vine a darle el alimento a los de Dios, a los escogidos. Y ella, por fe, se ganó la bendición del Señor. Pero el Señor le habló muy severamente de lo que él venía a hacer por sus judíos. Pero mire cómo es la fe de esta mujer pagana, que se ganó del Señor su amor y su bendición por su fe, ¿no? Entonces, aquí entendemos que el Señor, en esa severidad que tenía con los judíos, los quería sacudir y despertar para mostrarles que su religión sola no los iba a salvar.
Y por esa razón San Pablo es tan enérgico cuando habla sobre la ley y sobre la fe. Porque todas esas tribus estaban enfocadas en la ley y creían que se salvaban con todos sus escrúpulos. El que era más escrupuloso, el que se consideraba más santo. Y ustedes saben que la iglesia hoy está llena de eso. Hoy estamos llenos de fariseos. Ustedes se dan cuenta, basta con entrar a las redes sociales para que usted vea fariseos de nuestra iglesia por todas las esquinas. Lo que hay es gente escrupulosa. Hay toda clase de sectas católicas hoy. Están los pro vacuna, los contra vacuna, los de la Eucaristía en la mano, los de la boca, los que pro Papa Francisco, los contra el Papa Francisco, los que creen que el Papa es Benedicto, los que creen, es una cantidad de sectas increíbles dentro de nuestra iglesia. Y todos son apasionados. Donde usted se atreve a opinar algo que va contra lo que ellos creen, lo decapitan. A mí me han decapitado varias veces, por eso lo digo, ¿no? Pero la realidad es que nosotros no podemos pertenecer a ninguna secta de esas. Nosotros tenemos que ser el cristiano que Cristo enseñó y que exhortó a los fariseos a ser, que es el cristiano que vive su fe sencilla, obediente a todo lo que la ley nos enseña, pero también lo que la fe nos indica, que no es fanatismo, no es que sea un liberal que todo lo acepta y lo admite en la iglesia como hay tantos, que es otra secta, no es que sea un fanático de extrema derecha que ve el pecado en todo y que juzga a todos y se cree más santo que el Papa y más santo que todo el mundo, tampoco es aquel que se cree que tiene la verdad y los demás están equivocados, sino que nosotros caminamos como José y María, esa familia de Nazaret, de ese silencio y esa fidelidad y esa laboriosidad, esa obediencia, esa capacidad de hacer lo que fueron enviados a hacer sin protestar, sin mostrar la mínima seña de tener un disgusto con su misión. Y eso es lo que somos nosotros como hijos de Dios si queremos caminar derecho. Es el católico sencillo, humilde, obediente, que va con la iglesia, siempre en obediencia a la iglesia y sin ponerle cuidado a tanta basura que hay en el aire, que no es nada diferente a la basura que había en los tiempos del Señor. Es la misma, porque es nada menos que el espíritu del mundo infiltrado en las cosas de Dios. Ustedes saben que el diablo uno nunca le encuentra en un prostíbulo. El diablo no está donde están los ladrones. El diablo no está donde está la gente pecando. El diablo está donde está la gente de Dios, porque los otros ya le pertenecen. Eso no tiene que vigilarlo, ya se cayeron. Él está es donde los que va a tumbar, ahí es donde está. Entonces, por eso en la iglesia es donde debemos tener la vigilancia puesta siempre 24 horas al día. Porque el diablo se quiere meter en nuestra religión, se quiere meter en nuestra oración, se quiere meter en nuestra realidad espiritual, se quiere meter en nuestros sentimientos, pasiones, en la concepción que tenemos existencial de la vida. Ahí es donde se mete y eso es lo que él contamina y por ahí es donde nos debilita y por ahí es donde nos tumba finalmente si no estamos vigilantes. Entonces, en el mundo que vivimos hoy y nosotros que somos personas que pertenecemos a un mundo globalizado, un mundo intercomunicado y tenemos que partir de un punto. No se trata de demonizar nada. Yo hablaba con una comunidad en Colombia de jóvenes en una oportunidad en la ciudad de Medellín y uno de estos jóvenes me reclamaba que yo había juzgado su comunidad por la forma en que ellos catequizan. Yo nunca lo había hecho, solo que ustedes saben y a los sacerdotes que están acá van a entender que hay momentos en que ustedes predican una homilía y de pronto se les acerca una persona furiosa a hacerle reclamo de cómo así que me va a exponer en esa forma. Usted sabía cuando estaba, el padre no tiene ni idea de que esa persona fue aludida por lo que él dijo, porque lo dijo,
porque el Espíritu Santo lo puso en su corazón y no porque se lo estaba dirigiendo a ninguna persona. Y eso me sucedió a mí con una comunidad de jóvenes que tiene como ministerio, y son muy famosos ellos, inclusive están por todas partes, tienen como misión exorcizar a los jóvenes que llegan tatuados o con sus vestimentas raras de esa música metálica, con cadenas y cosas de cuero y esto. Entonces los demonizan, los asustan, los exorcizan y los jóvenes caen en el espíritu y los liberan y esto. Y bueno, no es que esté diciendo yo que eso sea malo, porque hay gente que necesita oración fuerte de liberación, claro, y muchas veces hay jóvenes que quedan afectados espiritualmente por la música que leen, por un tatuaje que se hicieron con consagración satánica. Hay muchas cosas así, pero en general la mayoría de los jóvenes tatuados que usan todas esas cosas es cultura. Es como la mayoría del homosexualismo de hoy, lesbianismo, es cultura, no tiene nada que ver con, es cultura y prostitución. Hay unos que realmente tienen problemas hormonales y tienen como los afeminados y gente que nace con unas tendencias homosexuales o lesbianas, pero la gran mayoría del LGTB hoy es una cultura, ¿no? Es como un club. Y la gente cae en esas cosas y la gente se puede ayudar. Yo he tenido la oportunidad de ayudar personas atrapadas en esa cultura. Pero una cosa que nosotros en iglesia no queremos hacer es demonizar las cosas, porque ahí perdemos a el alma que estamos tratando de salvar. Usted de pronto lo asusta por un año, pero después cae más profundo de donde estaba. Porque eso no es una conversión verdadera, porque Dios no convierte a nadie por miedo, Él lo convierte por amor, el amor. Y ahí es donde se falla cuando se está en los extremos. Entonces estamos en un mundo globalizado, intercomunicado, y por eso las redes sociales son muy buenas. Nosotros en nuestra comunidad las usamos todos los días. Tenemos cientos de videos por YouTube y todo lo publicamos por todas las redes, pero sabemos también que aquí hay un abismo muy grande, como en todo, el bien y el mal, y la lucha es permanente, tanto hay bueno como malo dentro de las redes, pero el demonio, como es tan astuto, y por eso la palabra dice, los hijos del mundo son más astutos que los hijos de la luz, y como el príncipe del mundo es Satanás, pues todos los que están en el mal y en el pecado son más astutos que los que están en gracia, pero astutos para las cosas del mundo. Ahora, entonces, la iglesia hoy se encuentra muy contaminada con las redes sociales que el diablo ha infiltrado. Entonces tenemos muchos youtubers sacerdotes, youtubers obispos, youtubers laicos, youtubers monjas que están mal y que se convirtieron en dioses, ¿no? Y que tienen un seguimiento masivo de gente que los adora. Y todo lo que dicen es palabra de Dios, todo lo que enseñan. Y esto es un culto, una idolatría increíblemente peligrosa, porque por ahí el diablo está haciendo los daños más increíbles. Y encuentra uno al cura que habla con la Virgen todos los días, y la Virgen le dice hacer todo lo contrario a lo que la iglesia está enseñando, y toda esta gente lo sigue, y creen que todos los demás son sacrílegos, los que no hacen lo que dice. Y a esto me refiero yo, que es un momento muy delicado para nosotros que usamos las redes sociales y que sabemos que es una herramienta poderosa. Miren ustedes en la pandemia el crecimiento tan extraordinario de nuestra Iglesia Católica en el Evangelio virtual. Eso ha sido el regalo más grande. Cuando yo empecé mi vida de misionero hace 21 años, después de una conversión muy radical, la tristeza mía, yo venía del mundo del espectáculo de California, de Hollywood, donde por 25 años estuve en el mundo de la actuación, la televisión, la música, y estaba muy metido en la tecnología.
Pero cuando entré a la iglesia me di cuenta la escasez que había de presencia de la iglesia católica en las redes. Estaba lleno de evangélicos, pentecostales, testigos de Jehová, sectas de toda clase, católicos casi nada, casi nadie. Es más, muchos católicos consideraban que las redes eran del demonio y que eso no había que tocarlo, ¿no? De pronto el milagro ocurre, cae una plaga y de pronto se despierta la iglesia y empieza a hablar por las redes. Y digo yo, aleluya, finalmente, ahora sí. Desafortunadamente a veces tiene que ocurrir una desgracia en una esquina para que pongan un semáforo, ¿no? Así es, pero en este caso la iglesia se enriqueció, tanto que un amigo mío luterano en Alemania, en una de las misiones hace un tiempo ya, me dijo a mí, la ventaja que tenemos sobre ustedes es que nosotros sabemos manejar la tecnología y ustedes no, porque ustedes la tienen demonizada. Después él se murió, era un sacerdote luterano, pero después de mucho tiempo en Medjugorje me encontré con un pariente de él que sorpresivamente me enteré que se había convertido al catolicismo, y me contó que el luterano sacerdote, había profetizado, porque encima de todo resultó ser un hombre muy bueno, había profetizado que la iglesia católica iba a tener un llamado, iba a ser un gigante dentro de los medios, así, ¿no? Y esto fue antes de la pandemia. Y ahora cuando yo me despierto a esta realidad y me alegro tanto de ver todas estas misas virtuales, los sermones virtuales, toda la enseñanza, la catequesis, yo dije, es increíble cómo el Señor actúa en los momentos más absurdos, pero esto ha sido una riqueza, pero al mismo tiempo la venganza del diablo. Entonces nos encontramos con estas estrellas de la iglesia en las redes, haciendo cosas espantosas de idolatría, porque eso es lo que es. No podemos engañarnos, es idolatría, una diosificación de sacerdotes, obispos, y lo más curioso es que esos que están diosificados persiguen la misma iglesia, dividen la iglesia y se creen más santos que la iglesia misma. Y esto es lo que uno puede detectar claramente como el diablo, ¿no? Porque obviamente que todo el diablo es división, persecución, confusión y contradicción, y esto es lo que es. Entonces yo digo, qué lindo que tenemos esta bendición de haber entrado a las redes, pero qué importante que es estar alertas de no caer en ninguna de esas sectas y no caer en ninguna de esas idolatrías y llegar a pensar que esa gente que persigue la misma iglesia, siendo de la iglesia, tengan razón, porque no la tienen. Porque miren una cosa que yo he aprendido. Sabemos toda la confusión que hay alrededor del Santo Padre Francisco. Sin embargo, cuando usted lee una doctora de la iglesia como Santa Catarina de Siena, se da cuenta lo importante que es mantenerse libre del demonio siendo obediente a la iglesia. Yo no estoy obedeciendo los errores del Papa porque respeto al Papa. Yo estoy obedeciendo la iglesia, que es muy diferente. El Papa se puede equivocar y puede cometer errores terribles, pero eso no me quita a mí el respeto al papado, ¿no? El respeto a la iglesia, nunca. Y jamás voy a hablar mal de él, jamás voy a escandalizar la iglesia contra él, nunca, porque esta es una señal de que el diablo entró en mi corazón. Es la primer señal. Por eso es tan importante tener eso claro y navegar con la sencillez, navegar con la humildad, navegar con todo el que esté buscando argumentos para tumbar al Papa, para hablar de que el Papa no hay por qué imitarlo, porque solamente por dogma se imita, solamente por cátedra, pero lo demás, ¿qué se va a poner cuidado en eso? Entonces miren ustedes lo que pasa acá. Resulta que el Papa, por ejemplo, tiene audiencias públicas. El Papa, por ejemplo, tiene momentos de disertación y reflexión en sus homilías, en la misa diaria.
El Papa tiene conversaciones con diferentes grupos. Entonces, según aquellos que dicen que uno nunca debe darle interés a lo que el Papa dice si no es cátedra o dogma, quieren decir que el Espíritu Santo no se mueve nunca alrededor del Papa, sino cuando está en dogma, y el resto del tiempo es un ser humano común y corriente, y encima de todo, este Papa sí que no tiene Espíritu Santo cuando no habla así. ¿Se dan cuenta? Por ahí se mete un demonio gigantesco. Yo tengo gente persiguiéndome a mí por decir eso, por decir que el Espíritu Santo se manifiesta a través del emérito Papa Benedicto, a través del Papa Francisco, también cuando no es cátedra. Eso no quiere decir que yo voy a seguir todo lo que él diga cuando está hablando como un ser humano. Como decía San Pablo en algunas de sus cartas, yo les aconsejo como cosa personal mía, no como algo que Dios dice, sino como algo que yo digo, que es mejor que se queden como yo estoy a que entren en las tribulaciones de la carne. Por ejemplo, era un lenguaje de San Pablo. Eso le da a entender a uno de que él está advirtiendo que todos somos seres humanos y que uno debe discernir y darse cuenta. A veces hay cosas que uno no está de acuerdo con el sacerdote, con el papa, con el obispo, con cualquier jerarca de la iglesia. En un momento dado uno no está de acuerdo, pero uno no puede demonizarlos, ¿no? Y radicalizar la posición que uno tiene y juzgar a otros por la posición que tienen de obediencia, ¿no? Entonces, esta es parte de la confusión que hay hoy, de la cual yo siempre digo que tenemos que cuidarnos tanto, porque cada que aparece una persona argumentando cosas que sé que hacen quedar mal al Santo Padre, yo ahí mismo hago esto, porque sé que ahí está el diablo. Ahí, por muy santa que aparezca esa persona, muy leal, con mucho celo por la iglesia, anda mal, porque eso no está bien. Por eso siempre les digo, léanse a Catalina de Siena, para que se den cuenta la enseñanza que hay de ella sobre el papado. Es muy importante, ¿no? Y por otro lado, sobre las redes sociales y la idolatría que hay en ellas y la confusión que ellas siembran cuando la gente está torcida, cuando están tomados. Miren un ejemplo sobre esto. En una oportunidad estaba hablando yo con un cardenal en Roma muy viejito, ¿no? Ya estaba retirado, ¿no? Y le preguntaba yo sobre los exorcistas, porque hoy nos damos cuenta la cantidad de famosos exorcistas que hay en YouTube, ¿no? Y ellos presentan publicaciones que dicen: el diablo me dijo que tal cosa durante un exorcismo, el diablo dijo tal otra durante un exorcismo. Entonces empiezan a aparecer una cantidad de cátedras basadas en lo que dijo Satanás en un exorcismo. Y después leemos, y este cardenal me decía, hay una regla en la iglesia, y es que todo lo que Satanás dice es mentiras, ¿no? Entonces hay que tener un cuidado muy grande de saber algo. Si algo la iglesia ha enseñado es que el exorcista es la persona más anónima y privada de la iglesia. Nunca se ha llamado a que el exorcista sea una estrella de YouTube, nunca, porque el exorcista es el ministerio más delicado que hay para la liberación de las almas. Y es más, por regla, las diócesis siempre han mantenido al exorcista cuidado, ¿no? Uno llama a preguntar por un exorcista y lo investigan a ver por qué, qué quiere, para qué es, ¿no? Y después de que ya comprueben de que hay un caso real, grave, lo mandan donde el exorcista, pero el exorcista no está publicado con fotografía, dirección de su casa y teléfono en la página de la arquidiócesis, porque eso no es. Entonces nos damos cuenta la cantidad de historias absurdas que hay en las redes sociales de nuestra Iglesia Católica. Hay una cantidad de estrellas brillando que no son del cielo, en otras palabras, ¿no? No son luz del cielo, por mucho que brillen en las redes.
Entonces, hay que tener una vigilancia muy grande. En medio de que usamos las redes para glorificar a Dios, también sabemos que el diablo se está glorificando con aquellos que tumba con la vanidad. Por ejemplo, yo desde niño tenía vocación de actor y músico, y entonces desde la escuela primaria estaba en el tablado, actuando, cantando, todo eso. Ya cuando grande, cuando estudié, yo me formé en la Universidad de Hamburgo, en Alemania, como actor y músico, y luego ejercí eso en California por 25 años, como les dije, y siempre estuve en el escenario, al frente del público, y en la televisión y el cine. Y cuando llegué a la iglesia y comencé a utilizar las redes, pues ya no lo hacía para aparecer, para ser famoso y para tener un escenario, sino que lo utilizaba como herramienta. Pero me di cuenta que mucha gente cae en esa trampa cuando entran en la popularidad, porque nunca han estado antes en el escenario y nunca han saboreado lo que es ser famoso, popular, lo que es ser escuchado por miles de personas, y eso se les sube a la cabeza. Y de ahí y por ahí, por ese amor propio, por esa vanidad, es donde se entra el diablo. Ustedes se dan cuenta la cantidad de sacerdotes que se vuelven estrellas de televisión y luego caen saliendo corriendo con una niña o con un muchacho o quién sabe qué, pero el diablo los tumba porque los embotó el estrellato, ¿no? Entonces, la reflexión central de lo que yo les estoy compartiendo a ustedes es el celo por la iglesia, el celo apostólico, la necesidad que tenemos de revivir constantemente en el día a día ese fuego del amor por la iglesia. Y eso nos mantiene a nosotros firmes en nuestra misión. Por eso yo le digo a la gente, asegúrense de que ustedes siempre estén despiertos en el fuego del amor a la iglesia, porque ustedes religiosas, ustedes sacerdotes y ustedes laicos aquí presentes saben lo que es la rutina y cómo a usted lo puede consumir la rutina y llegar a sentir hasta aburrimiento con las cosas de Dios, aburrimiento con la oración, saciedad con la vida religiosa. Muchas cosas pueden pasar, desierto, sequedad, indiferencia. Todos esos son abismos peligrosos de los cuales uno tiene que sacudirse constantemente y renovarse, no dejarse secar, no dejarse disminuir, no dejar apagar el celo por la iglesia, el celo por la misión. Hay que tenerlo vivo. Ese es el peligro más grande que hay. Y ustedes se dan cuenta, usted va a una parroquia y hay un sacerdote moviéndose en la parroquia, celebrando la misa o haciendo lo que tiene que hacer. Y uno se da cuenta si el sacerdote está apagado o está encendido. Eso no lo puede ocultar nadie. Un sacerdote apagado está apagado. Un sacerdote encendido está encendido. Y un sacerdote mediocre es mediocre. Una monja apagada está apagada. Eso se nota enseguida que está apagada, porque se nota que está en la carne, que es carnal, que es meramente racional, intelectual, y que de repente es muy inteligente, pero está apagada, apagada. Y esto no es un pecado, pero es un peligro, y además es un daño a la iglesia, porque disminuimos la iglesia. Ustedes saben que la misión nuestra es aumentar la iglesia, santificarla, elevarla, que se convierta en esa inspiración para las almas, que la gente pueda ver en nosotros que hay un fuego en la iglesia y que se inspiren. Por eso hay tanta escasez de vocaciones hoy, porque es que hay mucha vocación apagada, y como están apagadas, la gente que viene a buscar para dónde irse en la iglesia no encuentra luz, y por eso no entran, porque no ven, porque las luces no están encendidas. Si hay un sacerdote apagado, los jóvenes que están en la iglesia no van a ver la vocación sacerdotal, porque la que está ahí está apagada, entonces no hay luz de esa vocación.
Si una niña quiere buscar para dónde irse y está buscando un convento y encuentra un poco de monjas apagadas, no va a encontrar la luz de la vida religiosa porque están apagadas las luces y no hay para dónde mirar, no hay quien inspire. Por eso es tan importante mantener el celo por la iglesia en llamas. Es importante. El día que usted se levante como religiosa, como sacerdote, como laico comprometido y se levante apagado, arrodíllese y no se levante hasta que se encienda. Dígale al Señor: Señor, amanecí apagado, no permitas que me levante estas rodillas hasta que no hagas un incendio conmigo. Enciéndeme en tu amor para que yo no camine sin fuego. Es importante hacer eso para nosotros poder defender las almas en este mundo de tinieblas tan espantoso en el que estamos viviendo. Voy a terminar con una lectura donde el Espíritu nos quiera llevar y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 3 desde el versículo 15 y dice: hermanos, voy a utilizar un razonamiento humano. Nadie anula ni puede añadir nada a un testamento legalmente reconocido, a pesar de ser de un hombre. Pues bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino de uno solo, y a tu descendencia, que es Cristo. Con esto quiero decir, el testamento establecido antes por Dios con la forma de vida no lo invalida la ley, otorgada 430 años después, de modo que la promesa quede anulada. Palabra de Dios. Pues le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que he tenido de compartir con ustedes este momento y me uno a todos ustedes en sus ministerios, me uno en esta plegaria a Dios para que nos haga santos y útiles en esta misión que nos confió y para que esta ciudad a la que ustedes pertenecen, esta diócesis, sea una diócesis santa, una diócesis que tenga ese celo encendido. Amén.